Buenos días, estimados alumnos. Vamos a iniciar básicamente con la siguiente tema. En este tema ya va a tomar en cuenta la cuestión de lo que vimos ahorita de teorema de Pitágoras y adicional, esto de razones trigonométricas y van a ser, como les comentaba, van a ser alrededor de cinco problemitas, cinco triángulos que van a ver ahí y poner los resultados y ese va a ser el examen que ustedes van a estar teniendo para la etapa 3. Bueno, aquí vamos a hablar de razones trigonométricas, de dónde proviene la cuestión de trigonometría. Sí, trigono significa tres ángulos y metría es medir, entonces estamos midiendo los lados, sí, de cada uno de los ángulos del triángulo, que obviamente pues son tres. Y acuérdense que eran tres tipos de triángulo, que tenemos el escaleno, el isósceles, el equilátero, ¿no? Y así. Pero bueno, en este caso, pues vamos a ver un triángulo rectángulo y vamos a explicarlo así de manera rápida. Hay una forma muy fácil que ustedes nada más tienen que aprender que ustedes tienen que aprender nada más la definición de la razón trigonométrica, las hacen acomodadas y en automático nos da el resultado. Esto también que les estoy compartiendo, cabe mencionar que está en la página 121 del libro de la etapa 3 donde habla de triángulos rectángulos y pues pues básicamente eso es la forma por la cual se debe hacer correctamente el resultado y la forma más rápida para que ustedes batallen menos en el examen. Vamos con la literatura un poquito. Aquí nos muestra o nos dice, debido a que un triángulo tiene tres lados, se pueden establecer seis razones, dos entre cada pareja de estos lados. Las razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo son estas, ¿no? Y nosotros tenemos, acuérdense que nosotros tenemos, voy a poner el de aquí debajo, porque está un poquito más, eh, básicamente está un poquito más dinámico, más ilustrativo. Ustedes tienen un triángulo, todos los triángulos se llaman triángulo ABC. ¿Por qué ABC? Porque pues son tres lados, ¿sí? Son tres ángulos los que tiene. Y entonces en este caso son tres lados, son tres ángulos. Y entonces nosotros siempre vamos a tener en un triángulo rectángulo, ¿sí? El ángulo de 90 grados, ángulo recto. Aquí está, ¿ok? Que es donde está la C. Aquí es 90 grados. Siempre el que está enfrente se llama hipotenusa. El que está enfrente del ángulo de los 90 grados se llama hipotenusa. Esa hipotenusa es la más grande de las dos. Y adicional, el que está enfrente de la hipotenusa, ¿sí? El lado que está enfrente de la hipotenusa, pues se llama, ¿sí? El cateto opuesto. El cateto opuesto que nosotros tenemos. Sí, y por tanto también tenemos el otro que se llama cateto adyacente, o sea, cateto adyacente a la hipotenusa. ¿Ok? Entonces en este caso, como te dice aquí, nosotros tenemos alfa, alfa y beta, ya lo habíamos explicado en clase. Estos nombres son a partir del alfabeto griego. Acuérdense que el alfabeto griego es alfa, delta, kappa, ieta, teta, epsilon, etcétera. Y entonces ahí toman letras para que no confundirlos, para no volverles a poner otra nomenclatura. Entonces en este caso es alfa y beta. Aquí tenemos nosotros donde está el ángulo de la letra A, pues tenemos nosotros el alfa, como se pueden dar cuenta, ¿no? Y entonces, y ya tenemos nosotros, acá el beta, que es una B, ahí básicamente una B en itálica o letra de molde es una B, que es una beta, y aquí es el alfa, ¿no? Que es todo inicio, el alfa. Entonces, alfa y la que le sigue, pues es la beta. Y significa, pues básicamente, alguna medida que tiene ese ángulo. ¿Sí? Nosotros ya después podemos hacer ejercicios y encontrar el valor de ese ángulo. Obviamente, pues el ángulo recto no se le pone nada, por tanto, pues la razón trigonométrica es encontrar lo que nosotros tenemos como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, que se pueden dar cuenta que aquí está. Eso lo podemos hacer para alfa, en este caso lo estamos haciendo para alfa, ¿sí? Y también se puede hacer para beta. ¿Ok? Se puede hacer también para beta, pero bueno, en este caso nada más es aplicarlo para alfa, la razón trigonométrica. Y aquí, como les comentaba, pues tienen que ubicar y saber entenderle cuál es la hipotenusa, ¿sí? Que en este caso tenemos nosotros una hipotenusa, ¿sí? Y cuál es el cateto opuesto que nosotros tenemos, y obviamente pues también el cateto adyacente, ¿ok? Que es como se pueden dar cuenta, ¿no? Y bueno, vamos a explicar ahí de manera rápida. Este ejemplo de abajo es donde ya vienen las razones de trigonometría. Ahorita vamos aquí a ver nada más la cuestión de cómo se hace el ángulo,
¿sí? Trigonométricamente hablando, ¿no? Tenemos nosotros este triángulo, pueden ubicar que es otro triángulo diferente, ¿sí? Es de diferente forma, pero bueno, aquí es ilustrativo. En este caso tenemos nosotros A, B y C, se pueden dar cuenta que es A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Como ya hemos dicho anteriormente con el teorema de Pitágoras, todos los triángulos se les pone ABC, ¿sí? La mayoría, o DEF si hay dos triángulos, o FGH si hay tres, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí se hace de esta manera. Tenemos también, obviamente, los que están, como les decía, al lado A, enfrente de donde están los 90 grados, tenemos la A minúscula, el opuesto sería la B y el adyacente sería la C. Muy bien. Inclusive aquí está explicado. Triángulo ABC, ¿sí? Un rectángulo en A, aquí está, que son los 90 grados, ¿sí? Tenemos el ángulo B, que es el ángulo C. Y luego ya nos dice, la A es la hipotenusa, o sea, la más grande, la que está enfrente del ángulo de 90 grados. Tenemos el cateto opuesto, ¿sí? Que es el que dice que es el ángulo B, o sea, el cateto opuesto en este caso, pues tenemos nosotros el que está opuesto a la hipotenusa, ¿sí? Que pues tenemos nosotros que es y en el otro caso tenemos el adyacente, ¿sí? Donde nos dice que el adyacente es el que tenemos nosotros aquí como C, ¿sí? De hecho aquí te dice cateto opuesto y adyacente es la B y la C, en este caso es la B y la C, y en el otro cateto opuesto es la C y la B, ¿sí? Dependiendo de cómo estamos viendo nosotros el lado, ¿no? Entonces, la intención es que le entiendan, que le sepan, que aparte de la explicación ya esté dado ahí el por qué, ¿sí? Hay cuestión de ley de senos y cosenos, que lo van a ver en la otra etapa, ¿sí? Está también la cuestión de que si es una escalera, si es un obelisco, si es una pirámide, y que ustedes encuentren eso. Está la cuestión de la igualdad. En el teorema de Pitágoras está que encuentren A, que encuentren B o C, indistintamente, ¿sí? Y entonces pues eso es lo que ustedes tienen que hacer. Aquí lo importante es que vean cómo está el ángulo, cómo se dibuja, ángulo, o sea, aquí, el ángulo B y el ángulo C, ¿ok? El A no lo contamos porque es el de 90 grados, y entonces ya tendríamos ahí que ver dónde queda ese B, que sería aquí, y dónde queda ese C, que es acá, y encontrar ese, a la hora que decimos B y C, pues obviamente que no se revuelvan con cuáles son para que sepan hacer, en este caso, los ejercicios, ¿sí? Bueno, aquí en el seno nos dice, el seno es la razón en- entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa, ¿ok? El seno que nosotros tenemos. Entonces es el cateto, es la relación de decir cateto opuesto entre hipotenusa, ¿sí? El coseno, ¿sí? Su razón es entre el cateto adyacente, ¿sí? Al ángulo y la hipotenusa. Eso ahorita lo vamos a explicar de manera más fácil con la fórmula que les digo, ¿sí? La tangente es el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente. Entonces, en este caso, si nosotros vemos este triángulo nada más y dijéramos cateto opuesto, pues cateto opuesto es la A, cateto adyacente es la C, A sobre C, ¿sí? Si nosotros vemos el seno, en este caso el seno que es la primerita que teníamos, cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo? Sí, pues el cateto opuesto que nosotros tenemos al ángulo, en este caso sería la B, y es B sobre A. ¿Sí? Coseno, razón entre el cateto adyacente, ¿sí? Al ángulo, o sea, al ángulo de 90 grados, a la A mayúscula, ¿sí? Y la hipotenusa. Entonces el cateto adyacente que nosotros tenemos va a ser C, ¿sí? C entre A. ¿Ok? C entre A. Ahorita lo vamos a ver más fácil a los dibujos de abajo. Aquí estoy explicando para que le vayan entendiendo. En la cotangente, aquí nos dice la cotangente, es la razón entre el cateto adyacente al ángulo y el cateto opuesto. O sea, sería CA sobre CO. Y el cateto adyacente, estamos hablando nosotros que sería la C minúscula, ¿sí? Y luego después del cateto opuesto que nosotros tenemos, que sería la C entre A, ¿sí? Tenemos la secante, ¿sí? Y aquí la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Aquí la que va arriba es la H, que es la hipotenusa, y la que va abajo, que sería la A mayúscula, ¿sí? Y la que va abajo sería el cateto adyacente, o sea, la C, A entre C, ¿sí? Entonces se pueden dar cuenta que son
si nosotros hacemos aquí un ejercicio, se van a dar cuenta que la tangente tiene que ver con la tangente, por eso se llama tangente y cotangente. El coseno tiene que ver con el coseno tiene que ver con la secante, sí, y el seno con la cosecante. Entonces, ahorita lo explicamos, ¿no? Pero bueno, ahorita lo van a ver abajo en el dibujo y le van a entender más rápido. Entonces, aquí tenemos también eh, la secante nos dice que es la hipotenusa y el cateto adyacente. La hipotenusa es la A, ¿sí? Y el adyacente es la C, A entre C. El cosecante es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto, o sea, A sobre B. ¿Sí? La hipotenusa, ¿sí? Y el cateto opuesto, A sobre B. Muy bien. Y entonces, básicamente eso es lo interesante aquí. Ahora, ¿qué es lo que yo les comenté ahorita? Y lo voy a hacer un poco más grande aquí en la página. Le voy a aumentar, vaya, el porcentaje a la página. Aquí algo bien interesante y bien fácil y bien rápido, y escúchenlo bien o anótenlo. Aquí la solución para encontrar las razones trigonométricas. Aquí estamos hablando de que no hay números, ¿sí? Son solamente letras, pero es el primer paso para que le entiendan. ¿Sí? Aquí la solución son dos cocas con hielo. ¿Sí? ¿Cómo que dos cocas con hielo? Pues básicamente ustedes van a acomodar los datos, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, obviamente de alfa, no estamos hablando de beta, pero aquí sería solamente de alfa. Y entonces en este caso, ¿sí? En este caso pueden darse cuenta que CO de cateto opuesto, CA, ¿sí? De cateto adyacente. Por otra vez, en las de arriba, CO de cateto opuesto, CA de cateto adyacente, y luego terminamos con hipotenusa e hipotenusa. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener, como les comentaba, CO, CA, coca. Después coca y luego hielo, hielo. ¿Ok? Así tal cual. Hay que acomodarlas nada más. Y entonces aquí ya nada más ustedes van a encontrar el valor del cateto opuesto, el adyacente, y sustituirlo aquí. Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Otra cuestión interesante es de que, maestro, es que me puedo equivocar o me puedo no hacerlo bien, o etcétera. ¿Sí? Aquí nada más tienen que saber ustedes cuáles son A, B y C, como se pueden dar cuenta en el gráfico, A, B y C, y que sustituyan. La C siempre va a ser la hipotenusa, ¿sí? Siempre va a ser la hipotenusa porque es la más grande, es la que está enfrente del ángulo de 90 grados. La A siempre va a ser el cateto opuesto todo el tiempo, ¿sí? Siempre va a ser el cateto opuesto. ¿Por qué siempre va a ser el cateto opuesto? Porque está enfrente de la hipotenusa, ¿ya? Y el adyacente, pues básicamente es el que está con la hipotenusa, ¿sí? Pero no tiene nada que ver, ¿sí? No tiene nada que ver con respecto a la A, ¿sí? Al opuesto. Inclusive aquí te dice seno de A, o sea, de alfa. Y entonces el seno de alfa es la que está con alfa. No te dice nada de beta. ¿Ya? Entonces, eso es interesante. Pero aquí se pueden dar cuenta. CO, CA, CO, CA, HH. Si lo hacen al inverso, CO, CA, ¿sí? CO, o sea, aquí es CO, cateto opuesto, cateto adyacente, CO, CA, HH. Entonces, aquí no hay pierde ni cómo le resuelva, ni le resulte lo que ustedes van a obtener. Y aquí está donde tienes A, C, B, C. Esto es A, obviamente, como les decía, aquí está A y C, B y demás. Okay, vamos a hacer un ejemplo así de manera rápida para revisar y contemplar que ya quede entendido, porque van a tener ustedes que hacer unos problemitas en el examen. Ok, vamos a ver el ejercicio. Aquí nos dice, dado que el ejercicio, y vamos a ver los datos, ¿no? Dado que el triángulo sean sus catetos AB 8 centímetros y BC 6 centímetros, aquí está AB, estamos hablando que es 8 centímetros, ¿sí? Y BC 6 centímetros, aquí centímetros pueden ser metros, yardas, pulgadas, cualquier otra medida de distancia, pero bueno, del sistema internacional de medidas. Pero bueno, en este caso sería AB8 y BC6, ¿ok? Aquí en este caso el día yo lo iba a tapar o no iba a venir, pero bueno, ahí viene ya. Pero aquí viene cómo se resuelve en teorema de Pitágoras. Aquí nos dice aplicamos teorema de Pitágoras. Acuérdense que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada para encontrar la hipotenusa. Entonces aquí ya nos dice, ¿sí? Calculamos la hipotenusa, 8 cuadrada es igual a 64, más 6 cuadrada que es igual a 36, por tanto van a ser 100. La raíz cuadrada de 100 es 10, entonces esta hipotenusa nos mide 10. Muy bien, ahora bien, se pueden dar cuenta que aquí ya hicimos eso. Coca, CO, CA,
COCA-HH, COCA-HH. Ya estamos acomodados con los valores. Ahora sí, sí, para el seno que tenemos nosotros de beta, ahí tenemos nosotros, acuérdense que es beta y que es alfa. Aquí ya le puso a 90 grados una beta, para que tomen en cuenta que no van a hacer la beta, sino van a hacerlo sobre alfa. Ahora sí, la hipotenusa para nosotros es 10, el cateto opuesto a la hipotenusa es 6. Por tanto, si queremos el seno, vamos a hacerlo de la manera de que 6 sobre 10, punto 60. ¿Sí? Si queremos el coseno, aquí en este caso el coseno va a ser el cateto adyacente, que es 8. Acuérdense que este era el cateto adyacente, ¿sí? No está enfrente de la hipotenusa, ¿sí? Está por debajo y está con el alfa, ¿sí? Y entonces va a ser aquí 8 sobre 10, nos da punto 80. Tenemos la tangente, apréndenselo así como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿va? Pero bueno, entonces tangente, aquí ya tenemos cateto opuesto. Acuérdense que el cateto opuesto es 6, ¿sí? Cateto adyacente es 8, 6 entre 8 nos da punto 75. Cotangente, tenemos aquí el cateto adyacente, que es el 8, entre el cateto opuesto, que es 6. ¿Okay? 8 entre 6 nos da 1.33. Después tenemos la secante. La secante para nosotros, en este caso es la hipotenusa, que sabemos que es la más grande, enfrente del ángulo de 90 grados, es 10, y 10 sobre el cateto adyacente, que es 8. ¿Sí? Aquí 10 entre 8 nos da 1.25. También se puede sacar, lo puede simplificar, mitad de 10 es 5, mitad de 8 es 4, queda como 5 cuartos y también nos da 1.25. Y la cosecante es la misma hipotenusa que tenemos aquí, que es la 10, entre el cateto opuesto. El cateto opuesto pues es 6, aquí nos da 10 sobre 6, 10 sextos. También lo podemos simplificar, como se pueden dar cuenta. Mitad de 10 es 5, mitad de 6 es 3, y 5 entre 3 1.66 con su calculadora. ¿Okay? Entonces básicamente eso era lo interesante que quería explicarles, que le entendieran. Sí, yo les voy a poner unos ejercicios que básicamente son los que van a resolver como examen, y que toman en cuenta esto. Entonces pues pónganle atención a la cuestión de que lo primero que tienen como consejo, ¿verdad? La primera que tienen que saber es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Eso de coca, dos cocas con hielo, no pasa nada, ya se lo saben. COCA, COCA, HH, al inverso también, tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, como arriba hacia abajo. Los valores que tienen aquí, para detallar menos, los pueden simplificar, que te los dé la calculadora, etcétera. Entonces básicamente pues eso es todo. Suerte y ánimo, ya estamos en el cierre de la etapa 3, y básicamente la información que les doy ahorita es para que ya tengan ahí, les sirva como formulario para su examen. Muchas gracias.